Bien, veníamos trabajando la clase pasada entonces todo lo que tenía que ver con la adolescencia, ¿sí? Vimos un poco estas etapas de la adolescencia temprana, media y tardía, ¿sí? Ahora nos vamos a meter con otras características de la adolescencia. Habíamos dicho que uno de los principales textos sobre esta cuestión de la adolescencia tenía que ver con eh, la metamorfosis de la pubertad, que es uno de los tres ensayos que aparecen en el libro de Freud en 1905, eh, tres ensayos sobre una teoría sexual, y que a partir de eso había un montón de seguidores de Freud, sí, dentro del marco psicoanalítico, que planteaban esta cuestión de la adolescencia como una etapa bastante particular, ¿sí? Como una etapa de crisis, como una etapa de búsqueda de identidad, como una etapa de procesamiento entre la niñez y la entrada en la adolescencia, en la adultez. Eh, la característica particular que tiene esta adolescencia para Arminda Verasturi, que es una psicoanalista argentina muy reconocida a nivel internacional, es que para Arminda Verasturi la adolescencia implica un duelo, implica una pérdida, ¿sí? El duelo es el proceso que se realiza a partir de una pérdida. Para Arminda Verasturi el adolescente tiene que atravesar fundamentalmente tres duelos, ¿sí? El primer duelo tiene que ver con el cuerpo de niño, ¿sí? El adolescente de repente pierde ese cuerpo de niño, ¿sí? De repente se producen estos cambios que tienen que ver con la pubertad, con la aparición de los cambios físicos, con la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Ese cuerpo cambia mucho en poco tiempo. Guarda con eso porque el esquema corporal tarda muchísimo en asimilarse. Entonces uno mira determinada prenda y dice, sí, sí, esto me entra, y cuando llega a su casa se lo prueba y no le entra nada, ¿sí? Que tiene que ver con esta cuestión de que uno sigue teniendo una imagen corporal por ahí anterior y el cuerpo ha cambiado y ha cambiado mucho en forma rápida. Sí, y esto cuesta por ahí para el adolescente procesarlo. Eh, por otro lado, tenemos esta cuestión de este cuerpo que era un cuerpo muy, muy abrazado, muy besado muchas veces por los padres, ¿sí? Un montón de manifestaciones de cariño hacia ese cuerpo de niño. Y pasa muchas veces con los adultos, cuando los hijos crecen, como ya están tan grandes, el adulto tiende a ser como una especie de separación entre el cuerpo del joven y el cuerpo del adulto. Y entonces ya no hay tanto abrazo, no hay tanta contención desde lo físico, con lo que nos está haciendo falta en este momento el abrazo, ¿sí? A partir de esta cuestión del distanciamiento social, realmente se nos ha hecho muy difícil esto de abrazar. A mí ni les cuento yo que soy muy del abrazo, que te doy un beso y se me está haciendo complicado. Pero tiene que ver con esto, ¿sí? Muchas veces los adultos frente a los adolescentes tienen un trato más frío y más distante, lo cual no está bueno porque los adolescentes tienen la misma necesidad de abrazo y de contacto físico que los niños. Si eso no varía, eh, pero en muchos casos los papás se muestran como más reticentes. Entonces esto es algo que el adolescente tiene que procesar, porque es algo que cambió y que cambió mucho para él. Entonces teníamos por un lado ese duelo por el cuerpo de niño. Por otro lado tenemos el duelo que tiene que ver con el, el rol de la infancia, ¿sí? Esta cosa de el lugar de niño, eh, que no te convocan para determinadas cosas. Si bien el adolescente empieza como a hacer su vida, habíamos visto que sobre todo en esta etapa que era la adolescencia media, tenía que ver con esto del conflicto con los padres y empieza a separarse de estos padres de manera progresiva. Una cosa es que vos no quieras ir a determinado lugar y otra cosa es que no te inviten. Entonces empieza a pasar que por ahí los padres tienen hermanos eh, más chicos que el adolescente y programan una salida, por ejemplo, al cine, cuando se podía salir al cine, una salida al cine y no te sacaron entrada para el adolescente. Entonces te dejé unos patis ahí en el freezer, hacete, ¿sí? Este lugar de
como una especie de autonomía anticipada que hay que tener, ¿sí? Que el adolescente tiene que salir a responder de una manera que por ahí no está preparado o por ahí no tiene ganas, por ahí sí tenía ganas de ir al cine. Y más allá de si tenía ganas de ver esa película o no en particular, lo interesante es esto. Una cosa es decir que no y otra cosa es que no te inviten. Entonces lo que empieza a suceder tiene que ver con esto, con que el adolescente siente que ya hay determinadas situaciones en las que no está incluido. Y esto tiene que ver con la pérdida del rol de niño. Sí, la pérdida de lo que llamamos la heteronomía, la dependencia del otro. Está buenísimo ser independiente para determinadas cosas, pero no lo está para otras. ¿Sí? Y en realidad al adolescente lo que se le juega es esta cosa que quiere cierta autonomía, pero que no quiere perder del todo esa dependencia que tenía, ¿sí? Sobre todo desde lo que tiene que ver con lo afectivo. Y por otro lado, el último duelo que trabaja Arminda Verasturi, que es muy interesante para poder pensar, tiene que ver con los padres de la infancia. Arminda Verasturi dice que la mirada que el niño tiene sobre sus padres es una mirada muy, una mirada muy idealizada. ¿Sí? Estos padres se ven como súper por esos niños y viene papá o mamá y te pueden ayudar y te pueden solucionar cualquier problema. Lo que uno empieza a visualizar en la adolescencia es que el ídolo tiene los pies de barro, es decir, que estos padres son de carne y hueso y que hacen cosas de seres humanos y que tienen conflictos de seres humanos y que les cuesta resolverlos como a cualquier otro ser humano, ¿sí? Y esto también moviliza mucho al adolescente, porque esos padres que estaban allá idealizados pasan a estar allá abajo. Y entonces muchos de los padres de nuestros compañeros de la escuela, por ejemplo, son bastante más interesantes que los propios para el adolescente. Lo mismo le pasa al compañero, va a visualizar a los padres de ese otro compañero como mejores que los propios. Por suerte tenemos bastante para elegir, pero tiene que ver con esta cuestión de empezar a apreciar determinadas características de lo humano que uno no tenía en cuenta, ¿sí? Entonces uno empieza a ver determinadas fallas en el adulto que son propias de la humanidad y que no pasa nada que las tenga, o en algunos casos sí, en algunos casos encontramos, ahora vamos a profundizar un poco sobre ese tema, pero vamos a encontrar adolescentes que se encuentran con cuestiones en su casa de doble discurso, de cuestiones morales fuertes, de cuestiones éticas importantes, ¿sí? Que no digamos, no están en consonancia con su pensamiento, que reconocen que a sus padres les pasan cosas que realmente están en desacuerdo total con lo que ellos piensan, ¿sí? Esto puede ocurrir, pero la regularidad de las situaciones es que empiezan a descubrir dificultades que tienen que ver con lo humano, que les pasan a todos, ¿sí? Arminda Verasturi también definió con Mauricio Nobel el síndrome del adolescente normal, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora son un montón de características que son esperables en la adolescencia, pero no son esperables en ninguna otra etapa de la vida, ¿sí? Si un adulto de 40 años tiene estas características, hay algo que no está funcionando, es un indicador patológico, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son algunas de las cosas que les pasan a los adolescentes que tiene que ver con esa etapa de la vida en particular, ¿sí? Que son específicas de la adolescencia. Por un lado tenemos lo que tiene que ver con la búsqueda de identidad, ¿sí? Esto de no saber muy bien quién soy ni a dónde voy en la vida como proyecto. ¿Sí? La etapa de la adolescencia es una etapa en la que el adolescente debe buscar esa identidad, debe empezar a buscar ese proyecto, cosas que se va planteando la adolescencia media y que termina de diferenciar en lo que es la adolescencia tardía recién, ¿sí? Por otro lado, tenemos esta cuestión de la tendencia grupal, esto de el grupo de pares como muy importante y tratar de hacer todo de manera grupal. En algunos casos tenemos lo que llamamos la huida en la uniformidad, ¿sí? Esta cuestión de que todos nos parecemos, entonces todos tienen el mismo tipo de pantalón, todos se hacen el mismo tipo de corte de pelo, todos te hacen reflejito, ¿sí? Es una característica muy típica de la adolescencia.
Por otro lado, tenemos también una necesidad de fantasear muy importante. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ve un adolescente que va en bicicleta, por ejemplo, y va como perdido? ¿Vieron que va como mirando la nada? Bueno, hay que tener cuidado porque lo más probable es que no esté prestando demasiada atención a lo que pasa a su alrededor, porque va en su mundo. En ese mundo, que es un mundo fantaseado, que es una necesidad muy importante del adolescente, esto de establecer fantasías eh, que digamos, que llamamos también ensoñaciones diurnas, ¿sí? Estas cosas que uno imagina y piensa durante el día en pleno estado de vigilia, que no tienen nada que ver con el sueño, sino que pasan durante el momento en el que estamos despiertos, ¿sí? Y que son generadas por el adolescente mismo. Por otro lado tenemos la cuestión que muchas veces aparece de la crisis religiosa y por eso les decía esto, la confrontación entre las distintas generaciones en relación a lo que pasa con la cuestión religiosa, si acuerdo o no con la religión que mis padres tienen, los planteos que uno puede tener en relación a qué religión es mejor que otra o si es mejor ninguna, ¿sí? Muchos de estos planteos suelen surgir en la adolescencia. Lo que tiene que ver con la evolución sexual, ¿sí? El pasaje de esto que nosotros llamábamos el autoerotismo, ¿sí? Esta cuestión de que vamos a poder ampliar cuando empecemos a ver toda la cuestión de sexualidad, pero esta cuestión de no vincularse con nadie más, ¿sí? De esta cuestión de lo endogámico, lo que tiene que ver con el vínculo familiar, a lo que llamamos la salida exogámica, es decir, empezar a vincularse con otras personas y empezar a elegir un objeto amoroso que no tiene nada que ver con la familia, que a su vez, sumándole a eso la posibilidad de la aparición de los productos genésicos para ambos sexos, ¿sí? El espermatozoide en el hombre y los óvulos en la mujer, la aparición de las características, de los caracteres secundarios que tienen que ver con la sexualidad, la posibilidad de lo que es la procreación y entonces lo que es el ingreso en la etapa de la sexualidad genital. Y ahí es donde tenemos la cuestión del encuentro con lo que llamamos el otro sexo, que no tiene nada que ver con esto de lo femenino y lo masculino, ¿eh? Después vamos a ver que nada que ver. Que en realidad tiene que ver con el encuentro con el otro. El otro sexo, desde la teoría psicoanalítica, es cualquiera que nosotros consideremos un partener sexual. No importa si es hombre, si es mujer o si no se identifica con ningún género en particular, ¿sí? En realidad lo que hablamos es de poder vincularse con un otro sujeto, ¿sí? Desde el lugar del placer de la sexualidad, ¿sí? Entonces, esto evoluciona puntualmente en la adolescencia. Por otro lado, tenemos el dislocamiento temporal, ¿sí? Esta cosa de que es todo ya. Es como que el ahora es lo importante. No se puede esperar, ¿sí? Por eso se nos está haciendo tan complicada esta cuestión de la cuarentena, esta cuestión de quedarnos en casa, de tener que cuidarnos. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que resolver ya. No puedo estar esperando. Si para el adolescente es muchísimo más difícil que para el adulto esta cuestión de la demora en el tiempo, ¿sí? Muchísimo más difícil. A pesar de que a los adultos a veces les parezca que los adolescentes la están pasando bomba porque están en su casa, no es así. Primero fíjense lo de la tendencia grupal, esa necesidad de juntarse, esa necesidad de hacer cosas con el otro. Y encima esto del dislocamiento temporal, es decir, que cuesta como la demora en el tiempo, ¿sí? Por otro lado, tenemos las contradicciones sucesivas en lo que tiene que ver con la conducta, ¿sí? No esperemos que un adolescente sea 100% coherente, porque eso no va a pasar, porque muchas veces hay conductas contradictorias. Entonces, hizo una cosa porque le parece que eso es lo correcto y después hace otra totalmente contraria, ¿sí? Se contradice en realidad en lo que tiene que ver con su propia conducta. Por otro lado tenemos los cambios bruscos de estado de ánimo, que mucho cuidado con esto porque es una característica muy particular del adolescente, ¿sí? El cambio de alegría a tristeza o de tristeza a alegría, pero que no es nada esperable en otras etapas de la vida. De hecho, por ejemplo, en la adultez, el cambio brusco de estado de ánimo puede ser un indicador de cuadro depresivo, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
¿Qué particularidad tiene? Que por ahí el adolescente está, por ejemplo, muy triste, tirado y no tiene ganas de nada y por ahí se comunicó con algún amigo y eso le cambió completamente el humor, ¿sí? Lo mismo puede pasar al revés. Le pasa algo que siente que le indica una frustración y como que no la puede tolerar y está muy mal, ¿sí? Pero la cuestión es este cambio repentino, brusco. Por otro lado tenemos lo que tiene que ver con la actitud social reivindicatoria, ¿sí? Esta cosa de querer hacer cosas para mejorar el mundo, para cambiarlo, digamos, para reivindicarse como adolescente, que es muy común durante la adolescencia. Hay muchas personas que lo pueden sostener y por eso pueden, por ejemplo, participar en determinadas organizaciones en defensa de determinados ideales, y hay otros adolescentes que tienen como un momento reivindicatorio durante la adolescencia media fundamentalmente y después eso se pierde, ya no pasa a ser mucho menos importante, ¿sí? Y por último lo que tenemos que ver es la separación progresiva de los padres. Esta cuestión de la heteronomía que yo les decía hoy, de esta cuestión de la dependencia a una etapa bastante más autónoma, bastante más independiente, en donde el adolescente empieza a manejarse solo, que no tiene que ver solamente con hacer cosas solo, sino con decidir, con empezar a elegir, a privilegiar, a reconocer gustos, a reconocer ideales, a reconocer cosas que le son significativas y que tienen que ver con su personalidad. Nosotros tenemos que poder pensar que en realidad la personalidad se termina de conformar cuando se finaliza la adolescencia. Entonces, durante toda la etapa de la adolescencia estamos en plena formación. No debemos olvidar eso. Entonces, esta separación progresiva de los padres hace que el adolescente empiece a tener sus propias características que tal vez no sean iguales a la de los padres, tal vez en algunas cosas se parezcan, tal vez en otras no, ¿sí? Pero tiene que ver con su propia conformación. Y esto lo va a hacer una persona absolutamente única y diferente a todos los demás. Fundamentalmente esto es lo principal que vamos a trabajar sobre adolescencia. Igual nos vemos en las clases virtuales para cualquier duda que tengan. Les mando un beso muy grande.